Hay algo que pocas personas perciben sobre la reputación, no se derrumba de un momento a otro. No es un evento dramático, no es una acusación gritadas en medio de la plaza. Es algo mucho más silencioso, mucho más traicionero. Es como esa cerca de madera al fondo del patio que miras todos los días y juras que está bien, hasta el día en que apoyas el brazo y cede por completo. La podredumbre ya estaba ocurriendo por dentro, mientras mirabas la fachada y pensabas que todo estaba en orden. Con la reputación de una persona, funciona exactamente así. Ella era el tipo de persona a la que nadie cuestionaba. Trabajadora, discreta, de esas que hacen lo que hay que hacer sin necesidad de escenario. La comunidad a su alrededor conocía ese perfil, sabía quién era, o al menos creía saberlo. Ese tipo de reconocimiento lleva años en construirse, está hecho de pequeñas actitudes, de constancia, de presencia. Es el tipo de cosa que no se compra, que no se finge por mucho tiempo. Y ella lo tenía. Lo tenía de verdad. Pero basta una chispa en el lugar equivocado para que el heno se incendie. El momento en que decidió cuestionar algo, no por arrogancia, no por vanidad, sino porque algo estaba mal y simplemente no podía fingir que no lo estaba, fue el momento en que el juego cambió. No de forma explícita. No hubo pelea, no hubo confrontación abierta. Lo que cambió fue la mirada. Esa mirada que sientes incluso antes de entender lo que está pasando. Es curioso cómo el ser humano comunica desconfianza sin necesidad de decir una palabra. Una conversación que termina demasiado rápido. Un saludo que pierde el calor. Una sonrisa que llega un segundo tarde. Estas señales parecen insignificantes de manera aislada, pero cuando empiezan a repetirse, cuando comienzas a coleccionarlas sin querer, el mensaje queda claro, algo cambió. Y lo peor es que todavía no sabes exactamente qué. Lo que estaba ocurriendo allí no era juicio, era algo anterior al juicio. Era el proceso por el cual una narrativa comienza a construirse en las sombras, de boca en boca, en conversaciones a las que ella nunca sería invitada. ¿Viste cómo habló? Creo que quiere llamar la atención. No sé, hay algo raro en todo esto. Nadie necesita pruebas para plantar una semilla de duda. Basta el susurro correcto, en el momento correcto, a las personas correctas. Y aquí hay un detalle que la mayoría de las personas ignora. La corrosión de una reputación es más eficiente cuando la persona objetivo no sabe qué está ocurriendo. Porque mientras ella sigue actuando con normalidad, siendo ella misma, los demás ya están releyendo cada actitud pasada con un nuevo filtro. ¿Aquella vez que fue demasiado directa en una reunión? Ah, ahora tiene sentido, aquella opinión diferente que tuvo. Ya lo sospechaba. El pasado va siendo reinterpretado en función del presente que alguien decidió narrar. Lo que vuelve todo esto aún más cruel es que la reputación, a diferencia de muchas cosas en la vida, no se defiende sola. No puedes salir a la calle distribuyendo versiones mejores de ti mismo. No puedes entrar en cada conversación donde tu nombre fue mencionado. La única defensa real sería estar presente donde tu historia está siendo contada, y eso, la mayoría de las veces, es imposible. Entonces la cerca va pudriéndose. Despacio. En silencio. Y desde afuera, todavía parece estar en pie. Lo que ella aún no sabía es que eso era solo el comienzo. El cambio en la mirada de las personas era incómodo, pero soportable. Lo que vendría después sería de una naturaleza diferente, ya no silencioso, ya no sutil. Porque cuando la desconfianza colectiva encuentra un evento concreto al cual anclarse, deja de susurrar y empieza a gritar. Existe un momento específico en historias como esta que suele pasar desapercibido, pero que, al mirar hacia atrás, lo cambia todo. Es el momento en que alguien ve algo incorrecto, reúne valor, abre la boca y escucha como respuesta, debes haber entendido mal. Parece simple. Incluso parece razonable. Pero esa frase lleva un veneno específico, porque no niega el hecho,
niega la capacidad de la persona para interpretar la realidad. Ella había percibido irregularidades. No era intuición, no eran suposiciones, eran inconsistencias concretas, cosas que no cerraban, números que no cuadraban, movimientos que no tenían sentido dentro de un negocio influyente en la región. El tipo de cosa que cualquier persona atenta, con un mínimo de responsabilidad, sentiría el deber de cuestionar. Y fue exactamente eso lo que hizo. No fue impulsiva. No fue escandalosa. Fue directa y objetiva, como siempre lo había sido. La respuesta que recibió no fue una explicación. Fue una condescendencia disfrazada de paciencia. Ese tono de quien está haciéndote un favor al corregirte, como si fueras una niña que confundió los conceptos en un examen. Debes haber entendido mal. 5 palabras. Sin apertura al debate, sin curiosidad genuina sobre lo que ella había observado. Solo el cierre educado de una conversación que alguien no quería tener. Lo que ocurre con una persona en ese momento es psicológicamente muy interesante. La primera reacción suele ser la duda. No sobre lo que vio, sino sobre sí misma. ¿Y si realmente entendí mal, y si estoy exagerando? Ese es exactamente el efecto que este tipo de respuesta produce y, en muchos casos, no es accidental. Descalificar la percepción de alguien es una de las formas más eficientes de hacer que esa persona se calle sin necesidad de usar la fuerza. Pero ella no se calló. Y ahí hay un detalle importante, la valentía de insistir en una advertencia ignorada es rara. La mayoría de las personas, después de ser tratadas con condescendencia, retiran lo que dijeron y siguen adelante. Es más cómodo. Es más seguro. Es menos desgastante. Insistir significa exponerse otra vez, significa arriesgarse a escuchar otra versión de la misma respuesta, significa ser vista como esa persona que no entiende lo que se le explica. Y fue justamente ahí donde la descalificación empezó a tomar forma. Porque cuando alertas una vez y eres ignorada, las personas archivan eso como un error. Cuando alertas 2 veces, empiezan a archivarlo como un patrón. No un patrón de alguien que tiene razón, sino un patrón de alguien que insiste en estar equivocada. La lógica es perversa, pero es real. Cuanto más intentaba ser escuchada, más material estaba proporcionando a quienes querían pintarla como problemática. Hay una dinámica muy conocida en entornos donde el poder está concentrado. Quien hace la pregunta incómoda rara vez es recompensado por su valentía. Por lo general, es castigado por su inconveniencia. No de forma directa, no de forma que pueda señalarse con el dedo, sino de maneras sutiles, la exclusión de una reunión importante, el tono que cambia, el espacio que se va reduciendo. El mensaje que queda en el aire es siempre el mismo: este asunto no es bienvenido aquí. La primera advertencia ignorada rara vez es el último capítulo de una historia. En realidad, es la primera prueba. Una prueba de quien va a insistir en la verdad cuando la verdad no es conveniente, y de quien va a usar ese momento para construir una narrativa diferente, una narrativa en la que la persona que pregunta es el problema, y no la respuesta que nunca fue dada. Hay una diferencia enorme entre ser ignorada y ser ridiculizada. Cuando alguien te ignora, todavía existes, solo que no eres prioridad. Pero cuando alguien se ríe de ti, algo más profundo ocurre. Pasas a ser un personaje en la historia de los demás. Y los personajes no tienen voz propia, tienen el papel que el autor decidió darles. Eso fue exactamente lo que empezó a suceder con ella. No de un momento a otro, sino con esa progresión sigilosa que solo cobra sentido cuando miras hacia atrás. Al principio, eran comentarios ligeros. Ese tipo de cosa que, aislada, parece solo una broma sin malicia. Ahí viene otra vez con sus teorías. Dicho con una sonrisa, en un tono que invita a los demás a reír también. Y la gente reía. No necesariamente porque fueran crueles, sino porque es mucho más fácil reír que cuestionar.
La risa colectiva tiene esa función social extraña, crea pertenencia para quienes ríen y exclusión para quien es el blanco. Que una persona se ría duele. Eso todo el mundo lo sabe. Pero que un grupo se ría tiene un efecto diferente, destruye. Porque lo que el grupo está comunicando, sin necesidad de palabras, es, nosotros decidimos quién eres. Y cuando una comunidad entera adopta una versión de ti, refutar esa versión se vuelve casi imposible. Ya no estás debatiendo hechos. Estás luchando contra una identidad que fue pegada sobre ti sin tu consentimiento. Ella empezó a ser descrita con palabras que parecen neutras, pero cargan un peso enorme. Exagerada. Inestable. Demasiado emocional. Fíjate que ninguna de esas palabras habla de lo que ella dijo, hablan de cómo es ella. Es un cambio sutil, pero devastador. Porque cuando el debate sale del contenido y se traslada a la personalidad, cualquier cosa que la persona diga pasa a filtrarse por la lente de la etiqueta. ¿Presenta una prueba? ¿Cosa de persona obsesiva, se queda en silencio? ¿Ves? Ni ella cree en lo que dice. Este mecanismo tiene nombre en las ciencias sociales, se llama desacreditación. Y es especialmente eficiente cuando se aplica a mujeres en contextos donde el poder está en manos de otros. No porque las mujeres sean más frágiles, sino porque las etiquetas de demasiado emocional e inestable tienen una larga historia de ser usadas estratégicamente para silenciar a quien incomoda. No es coincidencia. Es herramienta. Lo que hace que la risa colectiva sea aún más difícil de enfrentar es que no deja marcas visibles. No hay forma de señalar y decir, esto fue el ataque. Es difusa, está distribuida, ocurre en conversaciones que ella nunca presenció, en mensajes que nunca va a leer. Y cuando no hay un agresor claro, defenderse se vuelve mucho más difícil, porque ni siquiera sabes exactamente de qué o de quién debes defenderte. Mientras tanto, ella seguía siendo ella misma. Seguía yendo a trabajar, cumpliendo sus compromisos, intentando actuar con normalidad en un entorno que ya había decidido que no era normal. Hay algo profundamente solitario en eso, estar rodeada de personas y saber, de algún modo, que la versión que tienen de ti no tiene nada que ver con quien realmente eres. Es un tipo de soledad que no necesita una habitación vacía para existir. Y quizá el detalle más cruel de todo sea este, muchas de las personas que reían no tenían intención de herir. Solo estaban siguiendo la corriente, aceptando la narrativa ya establecida, riendo porque era más fácil que pensar. Y ahí reside el verdadero peligro de la risa colectiva, no necesita villanos conscientes para causar daño. Solo necesita personas dispuestas a no cuestionar lo que están repitiendo. Existe un momento en una historia de persecución que es más peligroso que cualquier amenaza directa. Es el momento en que la lógica se pone de cabeza, y nadie lo nota. Es el momento en que quien denuncia pasa a ser visto como el problema. No de forma gritadas, no de forma declarada. De manera gradual, casi imperceptible, como una marea que va subiendo mientras miras el horizonte. Cuando te das cuenta, ya tienes el agua hasta las rodillas. Este proceso tiene una elegancia cruel. No necesita mentiras escandalosas para funcionar. Solo necesita encuadres cuidadosos. Una historia contada desde un ángulo específico puede transformar a la víctima en villana sin alterar ningún hecho concreto, basta elegir qué hechos destacar, cuáles omitir y qué tono usar para narrar lo que queda. Es lo que los comunicadores llaman framing, y es una de las herramientas más poderosas y más peligrosas que existen. En su caso, el encuadre se fue construyendo poco a poco. Primero era la que entendió mal. Después se convirtió en la exagerada. Y luego, en un salto que parece grande pero fue dado en pasos pequeños, pasó a ser la que está causando problemas. Fíjate en la progresión. En ningún momento alguien necesitó probar que estaba equivocada sobre las irregularidades que denunció. Bastó con desplazar el foco,
de lo que dijo a quién es ella, y de lo que descubrió al trastorno que supuestamente estaba provocando. Es un movimiento antiguo. Tan antiguo como el poder. Cuando no puedes refutar el argumento, ataca a la persona. Cuando no puedes demostrar que está equivocada, haz que el simple hecho de que hable sea el problema. No es lo que dice, es la forma en que actúa. No es la denuncia en sí, es la confusión que está generando. Estas frases parecen razonables en la superficie, y es precisamente por eso que funcionan tan bien. Lo más sofisticado de esta inversión es que recluta aliados involuntarios. Personas que ni siquiera conocen bien la historia, que solo escucharon fragmentos, que no tienen mala intención, pero que absorbieron el encuadre y empezaron a repetirlo. No sé los detalles, pero parece que está exagerando. No sé, hay algo raro en esta historia. Cada repetición consolida la narrativa. Cada persona que la transmite sin cuestionarla se convierte en parte de la estructura que está aplastando a alguien. Ella intentó corregirlo. Intentó presentar los hechos con claridad, intentó mostrar la lógica de lo que había descubierto, intentó separar el contenido de la persona. Pero ahí estaba la trampa, cuanto más intentaba explicarse, más parecía estar defendiéndose. Y quien necesita defenderse, en la percepción colectiva, es porque tiene algo que ocultar. La narrativa había sido construida de tal forma que cualquier movimiento suyo la hundía más. Hay una frase que resume bien lo que ocurre en estos casos: cuando la historia ya fue contada, los hechos se vuelven un detalle. Y es cierto. Una vez que un grupo adopta una versión de la realidad, las evidencias contrarias no deshacen la creencia, se reinterpretan para que encajen en ella. Es lo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación y opera en las comunidades igual que en los individuos. La mente, individual o colectiva, prefiere la coherencia a la verdad. Lo que ella aún no sabía era que esta inversión de la narrativa era solo el cimiento. Un cimiento cuidadosamente preparado para sostener algo más pesado que vendría después. Porque cuando una comunidad ya decidió que tú eres el problema, está, sin darse cuenta, abriendo espacio para que seas tratada como tal, con todas las consecuencias que eso puede traer. Existe una forma de castigo que no aparece en ningún código legal, que no deja marcas visibles, que nunca puede denunciarse formalmente, pero que hiere con una eficacia aterradora. Es el aislamiento social. No el aislamiento de quien elige estar solo, sino el de quien va siendo empujado fuera de un círculo, lentamente, sin que nadie necesite declarar nada. Es silencioso, está coordinado sin haber sido acordado, y es devastador de una manera que solo quien lo ha vivido puede entender de verdad. Las señales empezaron pequeñas, como siempre. Las invitaciones dejaron de llegar. No de una sola vez, eso habría sido demasiado obvio. Fueron desapareciendo poco a poco, una por una, con justificaciones plausibles cuando las había. Una reunión que terminó siendo solo para un grupo más pequeño. Un evento del que no se pudo avisar a todos. Una conversación que terminó un poco más rápido de lo normal cuando ella se acercó. Cada episodio, de forma aislada, parece coincidencia. Juntos, forman un patrón imposible de ignorar. Lo que cambia en el tono de una conversación cuando las personas ya han decidido que piensan de ti es algo que no se explica fácilmente, pero se siente de inmediato. La espontaneidad desaparece. Las personas se vuelven un poco más cautelosas, un poco más medidas, como si estuvieran eligiendo cada palabra con cuidado. No es hostilidad abierta, es distancia disfrazada de cordialidad. Y esa distancia, paradójicamente, es más difícil de soportar que una pelea declarada. Hay algo que debe decirse sobre el juicio colectivo: no necesita tribunal. No necesita proceso, no necesita defensa, no necesita sentencia formal. Solo necesita repetición. Cuando la misma versión de una persona se repite suficientes veces, en suficientes contextos, por suficientes personas, se convierte en verdad social.
Y la verdad social tiene un peso que muchas veces supera la verdad factual, porque es la verdad que gobierna cómo las personas actúan, cómo tratan, cómo incluyen o excluyen. El aislamiento social actúa en el cuerpo y en la mente de formas que la ciencia ya ha documentado con claridad. Los estudios muestran que la exclusión social activa las mismas regiones del cerebro que el dolor físico. No es una metáfora, es neurología. Ser apartada de un grupo, ser ignorada, sentir que tu espacio se está reduciendo, eso duele de verdad, con la misma materialidad que una lesión. Y como todo dolor constante, con el tiempo empieza a consumir la energía que la persona necesitaría para reaccionar. Ella seguía apareciendo. Seguía intentando mantener la normalidad, saludando a las mismas personas, ocupando los mismos espacios de siempre. Pero hay un cansancio específico en ser la única persona en una sala que está fingiendo que todo está bien. Es como nadar contra una corriente invisible, gastas el doble de energía para avanzar la mitad de la distancia, y nadie a tu alrededor parece notar el esfuerzo porque la corriente también es invisible para ellos. Lo que nadie dice sobre el aislamiento social es el efecto que tiene en la autonarrativa de una persona. Cuando pasa suficiente tiempo siendo tratada como alguien que no merece espacio, una voz interna empieza a preguntar si tal vez esa versión no sea verdadera. No porque lo creas conscientemente, sino porque somos seres profundamente sociales, y el espejo que los demás nos ofrecen inevitablemente interfiere en la imagen que tenemos de nosotros mismos. El aislamiento no solo te aleja de las personas. Empieza a alejarte de ti misma. Y mientras ella lidiaba con todo eso por dentro, algo estaba a punto de suceder por fuera, algo que convertiría el aislamiento no solo en doloroso, sino en peligroso. Porque hay una diferencia entre estar sola y estar sola en el momento equivocado. Y el momento equivocado estaba llegando. Hay una diferencia entre tener miedo de algo abstracto y tener miedo de algo concreto. El miedo abstracto es ese que sientes cuando las cosas no están bien, cuando el ambiente se ha vuelto hostil, cuando sabes que algo incorrecto está ocurriendo pero no puedes señalar exactamente qué es. Es incómodo, es desgastante, pero todavía hay una distancia entre él y tú. El miedo concreto es distinto. Llega con dirección, con hora marcada, con un mensaje que entiendes perfectamente aunque no se haya dicho ninguna palabra directa. Así fue como llegó. No como una amenaza abierta, no como alguien golpeando la puerta y declarando intenciones. Llegó como una advertencia, de esas construidas con tanto cuidado que, si intentas repetirla a alguien, sonarás paranoica. Hay cosas con las que es mejor no meterse. Dicho con calma, casi con amabilidad, por alguien que claramente sabía exactamente lo que estaba diciendo, y exactamente lo que estaba dejando de decir. Este tipo de comunicación es un arte oscuro. Funciona precisamente porque no deja rastro. No hay grabación que capture la amenaza, no hay testigo que pueda confirmar la intención, no hay documento que pruebe lo que se dijo entre líneas. Es negación plausible en formato humano. Y quien la recibe queda en una posición imposible, sabe lo que escuchó, sabe lo que significó, pero no tiene cómo probar nada de eso ante nadie. Lo que cambia en una persona después de recibir una advertencia así es profundo. El miedo deja de ser una sensación vaga y se instala como un dato concreto de la realidad. De repente, ciertas preguntas que antes eran teóricas se vuelven urgentes. ¿Hasta dónde están dispuestas a llegar esas personas? ¿Qué es exactamente lo que está en juego aquí? Y, quizá la más inquietante de todas, ¿alguien va a creerme si cuento lo que está pasando? Esa última pregunta, en este contexto específico, ya tenía una respuesta que ella conocía muy bien. Existe un concepto en psicología llamado indefensión aprendida, cuando una persona pasa por situaciones repetidas en las que sus acciones no producen resultado, empieza a dejar de actuar. Incluso cuando la acción sería posible y eficaz. Ella ya había intentado alertar. Había sido ignorada, ridiculizada, aislada.
Y ahora recibía una advertencia directa de que continuar podría tener consecuencias. El sistema estaba funcionando exactamente como fue diseñado. Cada capa de respuesta negativa hacía que el siguiente intento de reaccionar fuera más difícil. Pero aquí hay algo que define a ciertos tipos de personas. Hay quienes, ante una amenaza velada, se inclinan, y hay quienes se mantienen más firmes. No por heroísmo ingenuo, no por falta de miedo, sino porque llega un punto en que retroceder significa abandonar algo que no puede ser abandonado. La verdad que ella llevaba no era abstracta. Eran hechos concretos sobre algo que estaba mal, sobre irregularidades que tenían consecuencias reales para personas reales. Ceder ante la advertencia significaría volverse cómplice del silencio. El problema es que la firmeza, sin apoyo, tiene un límite. Y ella estaba descubriendo, de forma cada vez más dolorosa, que el apoyo que debería existir, el de las instituciones, el de las personas a su alrededor, el de los sistemas creados precisamente para situaciones como esta, brillaba por su ausencia. La amenaza velada había cumplido al menos una parte de su propósito, había dejado muy claro que estaba sola en eso. Más sola de lo que imaginaba. Y quizá el detalle más revelador de todo no fuera la amenaza en sí, sino el hecho de que hubiera sido hecha con tanta tranquilidad. Sin nerviosismo, sin vacilación. Con la serenidad de quien sabe que puede decir lo que quiera porque nadie hará nada. Esa tranquilidad decía mucho sobre lo que vendría después, y sobre cuán inclinado estaba el sistema a favor de quien había enviado el mensaje. Llega un momento en que una persona decide que ya basta de lo informal, ya basta de conversaciones, ya basta de intentar convencer a uno por uno. Llega un momento en que decide hacerlo de la manera correcta, por el camino oficial, con documentos, con registros, con todo aquello que el sistema dice que es necesario para ser tomada en serio. Es un acto de fe, en el fondo, fe en que las instituciones existen para lo que dicen existir, en que los procesos funcionan, en que la verdad documentada tiene el peso suficiente para mover algo. Ella tuvo esa fe. Y fue a ponerla a prueba. Reunir las pruebas no fue simple. No es que simplemente abriera un cajón y todo estuviera allí, organizado y listo. Fue un trabajo cuidadoso, paciente, del tipo que exige mantener la cabeza fría en un momento en que todo dentro de ti quiere gritar. Documentos, registros, anotaciones, inconsistencias catalogadas con fechas y contextos. Construyó un caso. No una suposición, no una impresión, un caso concreto, con la lógica de quien sabía que sería cuestionada en cada coma. Y entonces fue. Con todo eso en las manos, tocó la puerta que debería haber estado abierta para eso. La puerta de las instancias, de los responsables, de quienes tenían el deber institucional de escuchar exactamente lo que ella tenía que decir. Y aquí es donde la historia se encuentra con una de sus verdades más duras. Tener razón y tener pruebas no es suficiente cuando la estructura que debería escucharte está más interesada en protegerse que en oírte. Existe una expresión que resume bien lo que ocurre en estos casos: la estructura protege a la estructura. No necesariamente por una conspiración explícita, no necesariamente porque todos se reunieron en una sala y decidieron ignorar la verdad, sino porque las instituciones, como organismos vivos, tienden a reaccionar ante amenazas de la misma forma que cualquier organismo, cerrando defensas, minimizando el daño, priorizando la supervivencia del sistema sobre la justicia del caso. Y una denuncia que señala irregularidades en un negocio influyente es, a los ojos de quienes están dentro de la estructura, exactamente el tipo de amenaza que debe ser contenida. La respuesta que recibió no fue una negativa directa, eso habría sido demasiado simple, demasiado transparente. Fue algo más sofisticado. Fue burocracia. Fue este no es el canal correcto. Fue necesitamos más información. Fue el formulario equivocado, el plazo que ya venció, la persona responsable que no estaba disponible, la solicitud que necesita venir de otro departamento antes de poder ser analizada por este.
Cada obstáculo, individualmente, parece un procedimiento normal. Juntos, forman un muro. También hay un nombre para esto, es lo que activistas e investigadores llaman violencia institucional. No la violencia de un golpe o de una amenaza directa, sino la violencia de un sistema que usa sus propios mecanismos para agotar a quien intenta utilizarlo de forma legítima. Es una violencia que no aparece en ningún informe, que no genera ningún proceso disciplinario contra nadie, pero que tiene consecuencias reales en la vida de personas reales. Ella estaba viviendo esas consecuencias en tiempo real. Lo particularmente cruel de esta fase es lo que le hace a la autoconfianza de quien la atraviesa. Entras creyendo que tienes todo lo necesario. Sales cuestionando si alguna vez tuviste algo. Las pruebas siguen ahí, los hechos siguen siendo los mismos, pero la sensación de impotencia que produce el sistema empieza a crear una niebla entre tú y la claridad que tenías antes. Es agotamiento institucional, y es tan eficiente como cualquier amenaza directa para hacer que una persona renuncie. Pero ella no renunció. Y tal vez fue precisamente esa persistencia, esa negativa a aceptar que el sistema podía simplemente engullir lo que había descubierto, lo que hizo que los siguientes acontecimientos tomaran el rumbo que tomaron. Porque cuando una estructura percibe que la persona no se irá por sí sola, suele encontrar otros medios para resolver el problema. Y eso fue lo que ocurrió. Hay momentos en una historia que funcionan como un pliegue en el tiempo, un antes y un después tan nítidos que parecen pertenecer a narrativas distintas. Este fue uno de esos momentos. Algo grave ocurrió. El tipo de cosa que paraliza a una comunidad, que domina las conversaciones, que exige una explicación y, más que eso, exige un responsable. Y en una historia donde ya había un personaje que había sido cuidadosamente preparado para ese papel, la elección del sospechoso no tardó mucho. Es importante entender la mecánica de lo que ocurre en esos momentos. Cuando un crimen o un hecho grave sucede en un entorno donde ya existe tensión, donde ya circulan narrativas, donde ya hay alguien colocado en la posición del problema, la mente colectiva no empieza desde cero. Busca coherencia. Toma lo que ya sabe, o cree saber, y encaja el nuevo acontecimiento dentro de lo que ya está establecido. Es más rápido, es más cómodo, y parece tener sentido. El problema es que sentido y verdad no son lo mismo. Ella se convirtió en la sospechosa perfecta no porque hubiera pruebas sólidas que apuntaran hacia ella, sino porque había una narrativa sólida. Una narrativa construida ladrillo por ladrillo a lo largo de semanas, la exagerada, la inestable, la que causaba problemas, la que no sabía quedarse en su lugar, la que había sido advertida y no escuchó. Ahora, con un evento grave que necesitaba explicación, todos esos ladrillos encajaron en una estructura que parecía, a los ojos de quien quería creer, completamente lógica. Existe un fenómeno psicológico llamado narrativa de coherencia, la tendencia humana a aceptar una explicación no por la calidad de las pruebas, sino por la fluidez con la que conecta los puntos disponibles. Una buena narrativa, bien construida, bien distribuida, supera casi siempre a pruebas fragmentadas. Y la narrativa en su contra era buena. Era consistente, era conocida, tenía personajes establecidos y un arco que culminaba exactamente en ese momento. Solo faltaba el desenlace, y el desenlace era ella. Lo que le ocurre a una persona cuando se da cuenta de que se ha convertido en sospechosa de aquello que intentó denunciar es algo difícil de describir sin haberlo vivido. Es una especie de vértigo moral, una inversión tan absurda de la realidad que la primera reacción es casi la risa, esa risa de incredulidad, de esto no puede estar pasando de verdad. Y luego llega la segunda reacción, cuando queda claro que sí está pasando, y que las personas alrededor lo están creyendo. Entonces la risa se detiene. El momento era demasiado perfecto para ser coincidencia, y ella lo sabía. El hecho había ocurrido en un punto en que estaba aislada, sin aliados, sin credibilidad, con una reputación que había sido sistemáticamente destruida durante semanas.
Si alguien hubiera querido crear las condiciones ideales para que fuera responsabilizada por algo que no hizo, no lo habría hecho de otra manera. Pero saber eso no la protegía de nada, porque la percepción colectiva no funciona sobre la base de lo que tú sabes. Funciona sobre la base de lo que las personas creen. Y las personas creían. No todas, no con la misma intensidad, pero lo suficiente para que el peso de esa sospecha fuera real e inmediato. De repente, la situación había cambiado de nivel. Ya no se trataba de ser ignorada, ridiculizada o aislada. Se trataba de algo con consecuencias concretas, legales, permanentes. El tipo de acusación que, incluso sin condena formal, deja marca. El tipo de acusación que puede destruir una vida, especialmente cuando la persona que la carga ya ha sido tan eficazmente deshumanizada ante los ojos de quienes deberían juzgarla con imparcialidad. Lo que nadie en la comunidad estaba preguntando en ese momento, y esa es quizá la falla más reveladora de toda la historia, era la pregunta más obvia: ¿quién se beneficiaba con todo esto? ¿Quién tenía un motivo real? ¿Quién tenía suficiente poder para construir una narrativa tan bien orquestada? Esas preguntas no se hicieron. No porque las personas fueran incapaces de hacerlas, sino porque la narrativa ya instalada hacía innecesario cuestionar. Y cuando una comunidad deja de hacer preguntas, es señal de que alguien, en algún lugar, está muy satisfecho con el silencio. Existe una diferencia fundamental entre ser acusada y ser etiquetada. Una acusación puede ser respondida, puede ser impugnada, puede llevarse a un debate donde los hechos y la lógica aún tienen algún papel. Una etiqueta es diferente. Una etiqueta no debate, declara. Y cuando un grupo decide pegarle una etiqueta a una persona, esa persona deja de ser un ser humano complejo, con historia, contexto y matices, y pasa a ser una categoría. Y las categorías no necesitan un juicio justo. Las categorías ya están juzgadas. La etiqueta que se había construido a su alrededor no era simple. Era una composición cuidadosa de capas, la exagerada, la inestable, la problemática, y ahora la sospechosa. Cada capa había sido añadida en un momento estratégico, cada una reforzando las anteriores, creando una imagen que parecía lo suficientemente coherente como para no requerir cuestionamiento. Y el detalle más perverso de todo: cuanto más intentaba explicarse, más se consolidaba la etiqueta. Porque quien intenta defenderse con urgencia, a los ojos de quienes ya decidieron, parece culpable tratando de escapar. No importaba lo que dijera. Esta frase necesita ser entendida en toda su extensión, no como exageración retórica, sino como descripción literal de lo que ocurría. Presentaba un hecho, era reinterpretado para encajar en la etiqueta. Mostraba una prueba, era descartada como manipulación. Guardaba silencio, era leído como admisión. Cada postura posible había sido anticipada por la narrativa y tenía una respuesta preparada que la hundía más. Era un sistema cerrado, impermeable, construido para no tener salida. Hay una analogía sencilla que ilustra bien esto: el rumor corre como un caballo suelto, y la verdad camina a pie. Cuando el rumor ya ha recorrido kilómetros, cuando ya ha entrado en cada casa, cuando ya ha sido repetido en cada conversación, la verdad empieza a caminar desde el punto cero. No hay forma de recuperar el terreno perdido a la misma velocidad. La verdad llega tarde, cansada, y aún necesita convencer a personas que ya han invertido emocionalmente en la versión que recibieron primero. Esto no es una injusticia abstracta. Es la mecánica concreta de cómo funcionan las narrativas en comunidades reales. El peso psicológico de cargar una etiqueta que sabes que es falsa es algo que la ciencia estudia con creciente atención. Hay un costo cognitivo enorme en tener que monitorear constantemente cómo te perciben los demás, en calcular cada palabra antes de hablar, en anticipar cómo cada acción será filtrada por la lente de lo que decidieron que eres. Es como vivir con un peso invisible atado a la espalda: todavía te mueves, todavía funcionas,
pero todo exige el doble de esfuerzo, y con el tiempo el cansancio se acumula de formas que no se ven en la superficie. Ella aún lo intentaba. Aún se levantaba y enfrentaba el día, aún buscaba maneras de mostrar que la versión que circulaba no era verdadera. Pero hay un límite para cuánto tiempo una persona puede sostener esa lucha sin apoyo, sin aliados, sin alguien que la mire a los ojos y diga, sé quién eres de verdad. El aislamiento que se había construido a su alrededor no era solo social, era epistémico. Había sido apartada no solo de las personas, sino de la posibilidad de ser comprendida por ellas. Y aquí hay un detalle que rara vez se discute cuando se habla de este tipo de situación: la etiqueta no afecta solo cómo los demás ven a una persona. Con el tiempo suficiente, empieza a afectar cómo ella se ve a sí misma. No porque crea en las acusaciones, sino porque estamos hechos, en parte, del reflejo que los otros nos devuelven. Cuando ese reflejo está distorsionado durante suficiente tiempo, por suficientes personas, en suficientes contextos, mantener la claridad sobre quién eres realmente se convierte en un ejercicio de resistencia activa. Y la resistencia activa cansa. La etiqueta había cumplido su función más profunda, no solo convencer a los demás de una versión falsa de ella, sino empezar a crear una grieta entre ella y la certeza que tenía de sí misma. Y fue exactamente en esa grieta donde el siguiente capítulo de la historia encontró su espacio, porque cuando una persona empieza a dudar de sí, las decisiones que toma cambian. Y algunas de esas decisiones, en circunstancias como estas, pueden ser irreversibles. Huida es una palabra cargada. Lleva consigo una connotación de debilidad, de derrota, de alguien que no tuvo el valor de quedarse y enfrentar. Pero hay una distinción que debe hacerse con cuidado, una distinción que la mayoría de las personas que nunca han estado en una situación límite tienden a ignorar. Existe una gran diferencia entre huir por culpa y marcharse por supervivencia. Una es el movimiento de quien tiene algo que ocultar. La otra es el movimiento de quien entendió que quedarse significa ser destruida por una versión fabricada de sí misma. La decisión de ella fue la segunda. No fue una decisión tomada por impulso. No fue pánico, no fue debilidad, fue el resultado de un cálculo frío y doloroso que cualquier persona racional haría ante los mismos hechos. Quedarse significaba seguir siendo el blanco de una narrativa que ya había demostrado que no se preocupaba por la verdad. Significaba enfrentar consecuencias concretas de acusaciones fabricadas en un entorno donde las estructuras que deberían protegerla habían elegido el otro lado. Significaba, en resumen, luchar una batalla cuyas reglas habían sido escritas por quienes querían que perdiera. Hay algo que quienes observan estas situaciones desde fuera rara vez entienden: irse no es el fin de la lucha. En muchos casos, es la condición necesaria para que la lucha continúe. Hay historias que necesitan distancia para ser contadas. Hay verdades que solo pueden salir a la luz cuando quien las lleva aún está viva y lo suficientemente entera como para sostenerlas. Quedarse, en aquel contexto específico, no era valentía, era una exposición innecesaria a un peligro que hacía tiempo había dejado de ser abstracto. Pero irse tiene un costo que va más allá de lo físico. Cuando dejas un lugar, también dejas todo lo que construiste en él. Dejas las referencias, los vínculos, los espacios que eran tuyos, la rutina que daba estructura al día. Dejas la versión de ti misma que existía antes de que todo aquello comenzara. Y quizá lo más doloroso, te vas sin poder despedirte, sin poder explicar, sin poder cerrar ningún ciclo de la forma en que te gustaría. Porque las explicaciones requieren audiencia, y la audiencia había decidido que no quería escuchar. Existe una soledad específica en partir sabiendo que serás malinterpretada. No solo por los enemigos declarados, esos ya estaban esperando un movimiento así para usarlo como confirmación de lo que decían, sino también por personas que quizá, en otro contexto, podrían haber sido aliadas. Personas que la vieron irse y concluyeron, dentro de la lógica de la narrativa ya instalada, que la partida era prueba de culpa.
la huida confirmaba la etiqueta. Y ella lo sabía antes de marcharse. Aún así, se fue. Porque hay un instinto más antiguo que cualquier narrativa social, más profundo que cualquier preocupación por la reputación, el instinto de preservarse. No solo físicamente, aunque el peligro físico fuera real. Preservar también la cordura, la claridad, el hilo que aún la conectaba con su versión verdadera. Ese hilo se estaba volviendo peligrosamente fino. Irse era, entre otras cosas, un intento de no dejar que se rompiera por completo. Lo curioso, y revelador, es lo que su partida hizo con el entorno que quedó atrás. En algunos casos, cuando el blanco de una narrativa se va, la narrativa pierde combustible y se disuelve. En otros, se intensifica, porque la ausencia se llena con especulación, y la especulación en un ambiente ya contaminado tiende a crecer en la dirección más sombría posible. Eso fue lo que ocurrió. Su huida no cerró la historia, encendió un nuevo capítulo, en un tono aún más grave. Y quizá el detalle más importante de todo lo que sucedió en ese momento sea este: ella se fue, pero se llevó consigo lo que había descubierto. Se llevó los documentos, los registros, la memoria de cada detalle que había catalogado con tanto cuidado. Porque partir no significaba rendirse. Significaba cambiar de terreno. Y a veces, cambiar de terreno es el movimiento más estratégico que existe, especialmente cuando el terreno en el que estás ha sido minado por quienes no quieren que ganes. Existe una resistencia que parece infinita, hasta que deja de serlo. No hay aviso previo, no hay una línea clara que cruzas y sabes que la cruzaste. Es más gradual que eso y, al mismo tiempo, más súbito. Es como una estructura que fue siendo socavada por debajo, ladrillo por ladrillo, sin que la superficie mostrara nada, hasta el día en que el suelo cede. Y cuando cede, cede por completo. Ella había soportado más de lo que cualquier persona debería tener que soportar. Y entonces llegó el momento en que el peso venció a la fuerza. El colapso emocional rara vez tiene la forma dramática que sugiere el cine. No es necesariamente un llanto inconsolable, no es necesariamente un momento de ruptura visible. Muchas veces es más silencioso que eso, es el día en que te despiertas y no encuentras un motivo para levantarte. Es la sensación de que el esfuerzo de seguir siendo tú misma consume más energía de la que tienes disponible. Es cuando la pregunta ¿para qué? Empieza a resonar con una frecuencia que ya no puedes ignorar. Ella había usado toda su energía para mantener la cabeza fuera del agua, alertar, documentar, denunciar, resistir el aislamiento, sobrevivir a la amenaza, soportar la etiqueta, tomar la decisión de irse. Cada una de esas etapas había costado algo. Y el ser humano no tiene reservas infinitas. Tiene un límite, y ese límite, cuando se alcanza, no pide permiso. Simplemente aparece, en forma de un cansancio que no se va con el sueño, de una claridad que se desvanece, de una voluntad que se desvanece junto con ella. Y entonces llegaron las preguntas. No las preguntas que ella había hecho sobre el sistema, sobre las irregularidades, sobre la injusticia, esas seguían ahí, intactas. Sino otras preguntas, más íntimas, más peligrosas. ¿Y si estoy equivocada? No sobre los hechos, sabía que los hechos eran sólidos. Sino sobre sí misma. Sobre su percepción, sobre su juicio, sobre la posibilidad de que tal vez, de alguna manera que no lograba ver, todo aquello fuera, de algún modo, culpa suya. Ese es uno de los efectos más devastadores de un proceso prolongado de desacreditación, no solo hace que los demás duden de ti. Con suficiente tiempo, hace que tú dudes de ti misma. No es locura, no es debilidad, es el resultado previsible de un ser humano que pasó semanas siendo tratado como si su percepción de la realidad fuera defectuosa. La mente, sometida a suficiente presión durante suficiente tiempo, empieza a considerar todas las hipótesis. Incluso las que duelen considerar. Cuando una persona empieza a dudar de su propia cordura,
algo muy concreto ocurre con su capacidad de actuar. Las decisiones se vuelven más difíciles. La claridad que antes guiaba cada paso va siendo sustituida por una niebla que hace que cada elección sea agotadora. Lo que antes parecía obvio ahora parece incierto. Y en un momento en que ella necesitaba más que nunca claridad, porque las circunstancias a su alrededor eran objetivamente peligrosas, esa niebla era un peligro en sí misma. El aislamiento que le había sido impuesto desde fuera ahora había encontrado un espejo por dentro. Estaba sola en el mundo, y estaba empezando a quedarse sola dentro de sí misma. Sin el ancla de los otros, sin el ancla de su propia certeza, una persona queda a la deriva en un momento en que la corriente es fuerte. Y fue exactamente en ese estado, exhausta, aislada, llena de dudas sobre sí misma, que se encontró ante el momento más peligroso de toda la historia. Porque el colapso emocional, en circunstancias como esas, no es solo sufrimiento. Es vulnerabilidad concreta. Es el estado en que las defensas bajan, en que los reflejos se vuelven lentos, en que la capacidad de evaluar el peligro se ve comprometida. Y había un peligro real a su alrededor. Un peligro que no iba a esperar a que ella se recuperara para manifestarse. El momento más oscuro estaba llegando, no a pesar del colapso, sino en parte a causa de él. Hay momentos en una historia que no deberían existir. Momentos que, cuando los describes después, cuando intentas poner en palabras lo que ocurrió, la voz se quiebra, no por falta de vocabulario, sino porque la mente aún se resiste a aceptar que llegó tan cerca. Este fue uno de esos momentos. No una metáfora, no una exageración narrativa, un momento real, concreto, en el que su vida pendió de un hilo. Y el hilo era demasiado fino como para que cualquiera pudiera sentirse tranquilo con lo cerca que estuvo todo de terminar de otra manera. Estaba acorralada. No en el sentido figurado de quien se siente sin salida, en el sentido literal de una persona que había sido sistemáticamente privada de cada recurso que podría haber usado para protegerse. Sin aliados, sin credibilidad, sin una estructura institucional dispuesta a escucharla, sin el suelo firme de la propia certeza que había sostenido cada paso hasta allí. Cada salida que intentó había sido bloqueada, cada voz que alzó había sido silenciada, cada prueba que reunió había sido ignorada o usada en su contra. Ya no había dónde retroceder. El peligro que llegó no necesitó anunciarse. Hacía tiempo que estaba montado a su alrededor, construido con paciencia, con método, por personas que entendían que la mejor forma de eliminar una amenaza es hacer que parezca que desapareció por cuenta propia. Perseguida por una acusación que no era suya, exhausta por un colapso que había consumido sus últimas reservas, sola en un grado que va más allá de lo que la mayoría puede imaginar. Estaba en el centro de una tormenta que había sido deliberadamente creada alrededor de su nombre. Existe una crueldad específica en construir las condiciones para que alguien se destruya sin que tengas que hacer nada directamente. Es la crueldad de quien entiende que el sistema puede hacer el trabajo sucio si ha sido preparado con cuidado. No hace falta levantar la mano. Basta con asegurarse de que la persona esté lo suficientemente aislada, lo suficientemente desacreditada, lo suficientemente exhausta, y luego esperar. La estructura hace el resto. Y la estructura lo estaba haciendo. Lo que salva a una persona en un momento así rara vez es grandioso. Rara vez es un rescate cinematográfico, un giro dramático, alguien que llega en el último segundo con la solución en la mano. Por lo general, es más pequeño que eso, y al mismo tiempo inmenso. Es un hilo de conciencia que aún resiste. Es un reflejo que todavía funciona cuando todo lo demás ha fallado. Es el instinto de supervivencia que se empeña en existir incluso cuando la mente consciente ya no encuentra argumentos suficientes para justificarlo. Ella todavía tenía ese instinto. Por poco, pero lo tenía. Es importante entender que momentos como ese no son el resultado de una debilidad individual. Son el resultado previsible y calculado de un proceso diseñado para producir exactamente ese desenlace.
Cada etapa anterior, la corrosión de la reputación, la primera advertencia ignorada, la risa colectiva, la inversión de la narrativa, el aislamiento, la amenaza, el bloqueo institucional, la acusación, la etiqueta, la huida, el colapso, no fueron hechos separados y aleatorios. Fueron piezas de un mecanismo. Y el mecanismo había funcionado casi a la perfección. Casi. Esa palabra lleva aquí un peso enorme. Porque la diferencia entre una tragedia consumada y una casi tragedia no es solo el desenlace, es todo lo que ese desenlace preserva o destruye. Una vida entera, todo lo que había vivido, todo lo que sabía, todo lo que aún podría hacer, todo eso estaba contenido en ese casi. Y es imposible no sentir el peso de eso cuando se entiende lo intencional que fue, lo construido que estuvo, lo mucho que dependió de factores mínimos que fácilmente podrían haber ido hacia el otro lado. Ella sobrevivió. Pero sobrevivir, en ese momento, no era el final de nada, era apenas el inicio de una nueva etapa, tan difícil a su manera como todo lo que había venido antes. Porque después de una casi tragedia, el mundo no se detiene para darte tiempo a recuperarte. Sigue girando, las narrativas siguen circulando, y los mismos mecanismos que casi la destruyeron seguían en funcionamiento. Lo que había cambiado era pequeño, pero decisivo, en algún lugar, alguien había empezado a prestar atención a las incoherencias. Y la atención, en esta historia, era precisamente lo que faltaba. La justicia rara vez llega de la forma en que la imaginamos. La versión que aprendemos desde pequeños, aquella en la que la verdad es tan evidente que nadie puede ignorarla, en la que los culpables son confrontados dramáticamente y los inocentes son reivindicados entre aplausos. Esa versión existe en las películas. En la vida real, la justicia suele comenzar de un modo mucho más modesto, mucho más silencioso, mucho menos heroico. Suele comenzar con alguien que simplemente decide prestar atención cuando todos los demás decidieron no hacerlo. Así fue como ocurrió. No fue una autoridad poderosa que despertó con la conciencia pesada. No fue una institución que de repente decidió hacer lo que debería haber hecho desde el principio. Fue una persona. Una persona que, por razones que quizá ni ella misma sabría explicar del todo, miró la narrativa ya establecida y sintió que algo no encajaba. No era certeza, era incomodidad. La sensación de que la historia estaba demasiado redonda, demasiado bien encajada, demasiado limpia para ser verdadera. Ese tipo de escepticismo intuitivo es más raro de lo que debería ser. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a una narrativa ya instalada, ya difundida, ya aceptada por el grupo, tienden a no cuestionarla, no por mala fe, sino porque cuestionar tiene un costo social. Significa nadar contra la corriente, significa ser visto como alguien que está defendiendo lo indefendible. Significa colocarse en una posición incómoda sin ninguna garantía de encontrar algo distinto de lo que todos ya han concluido. Es más fácil, y socialmente más seguro, simplemente estar de acuerdo. Pero esa persona no estuvo de acuerdo. No porque confiara ciegamente en ella, apenas la conocía, o quizá no la conocía en absoluto. Sino porque había incoherencias. Pequeñas, sutiles, del tipo que pasan desapercibidas cuando miras el conjunto, pero que se vuelven claras cuando empiezas a examinar las partes con atención. Una fecha que no coincidía. Una versión que cambiaba levemente entre un relato y otro. Un detalle que había sido enfatizado con una intensidad desproporcionada a su papel en la historia. Cosas así. Hay una frase que resume bien lo que ocurrió en ese momento: a veces la justicia comienza con curiosidad. No con indignación moral, no con un sentido heroico de misión, sino con la pregunta simple y honesta de quien quiere entender realmente qué pasó. La curiosidad genuina es subversiva en un entorno donde la narrativa ya está cerrada, porque se niega a aceptar que todas las preguntas ya fueron hechas y respondidas. Insiste en abrir lo que fue sellado. Y eso, en aquel contexto, era exactamente lo que necesitaba ocurrir.
El encuentro en sí fue improbable por varias razones. Improbable por el momento, improbable por el contexto, improbable por el perfil de quien estaba dispuesto a escuchar. Pero quizá lo más improbable de todo era el estado en el que ella se encontraba entonces. Después de todo lo que había pasado, el colapso, el aislamiento, la casi tragedia, la duda sobre sí misma, la capacidad de confiar en alguien, de abrir lo que había guardado con tanto cuidado. De creer que esta vez podría ser diferente, no estaba garantizada. La confianza, después de haber sido traicionada suficientes veces, necesita valentía para volver a existir. Ella habló. Con cuidado, con la experiencia de quien ya había aprendido el costo de hablar sin garantías, pero habló. Y lo que esa persona al otro lado hizo no fue prometer nada, no fue declarar que creía en todo, no fue reaccionar con indignación inmediata. Hizo algo más valioso que todo eso, hizo preguntas. Preguntas reales, preguntas que demostraban que lo que estaba siendo dicho había sido escuchado de verdad, preguntas que solo tienen sentido cuando quien las formula está genuinamente intentando entender. Después de tanto tiempo siendo ignorada, ser preguntada era, por sí sola, una transformación. Y ahí estaba el inicio de algo que aún no tenía forma definida, que aún no tenía garantía de llegar a algún lugar, pero que tenía algo que había faltado en todo lo anterior. Tenía atención honesta. Tenía a alguien dispuesto a seguir la lógica a donde condujera, sin saber de antemano a dónde llegaría. Y en un escenario donde la verdad había sido sistemáticamente enterrada, la atención honesta era el primer instrumento capaz de empezar a desenterrarla. Existe una diferencia fundamental entre encontrar la verdad y reconstruirla. Encontrar sugiere que estaba perdida en algún lugar, esperando ser descubierta. Reconstruir es más preciso, porque lo que había ocurrido no era solo ocultamiento. Era destrucción activa. Cada pieza había sido desplazada, cada conexión había sido cortada, cada contexto había sido reescrito con el cuidado suficiente para volver el conjunto irreconocible. Reconstruir eso no era trabajo de un momento de iluminación. Era trabajo de paciencia, de método, de disposición para sentarse con fragmentos y no rendirse hasta que el dibujo volviera a tener sentido. El proceso comenzó con la revisión de los hechos, no de los hechos tal como habían sido narrados públicamente, sino de los hechos en bruto, sin la capa de interpretación que se había depositado sobre ellos con el tiempo. Fechas, registros, secuencias de acontecimientos, declaraciones hechas en momentos distintos. Cuando retiras la narrativa y miras solo los datos, ocurre algo interesante, las incoherencias que antes quedaban ocultas bajo la fluidez de la historia empiezan a aparecer con una claridad incómoda. Y había incoherencias. Varias. Las pruebas que ella había reunido, aquellas que habían sido ignoradas por las instituciones, descartadas como manipulación, tratadas como producto de una mente inestable, volvieron a la superficie. No porque el mundo hubiera cambiado, no porque quienes las ignoraron se hubieran arrepentido de repente, sino porque ahora había alguien con la disposición y el método para examinarlas sin el filtro de la narrativa construida para descalificarlas. Y cuando examinas una prueba sin ese filtro, su peso es completamente distinto. Hay algo casi artesanal en ese tipo de trabajo. Es lento, es minucioso, exige una tolerancia a la ambigüedad que la mayoría no tiene, porque en medio del proceso, antes de que todo encaje, el panorama parece más confuso que al principio. Es como desmontar un rompecabezas adulterado, primero tienes que separar las piezas auténticas de las falsas, y durante un buen tiempo la mesa parece un caos mayor que la imagen distorsionada que empezaste a desmontar. La tentación de rendirse es real. La paciencia, en ese momento, no es una virtud abstracta, es una herramienta concreta. Poco a poco, la lógica empezó a desarmar la acusación. No de forma dramática, no con una revelación única que explicara todo de una vez. Fue gradual, una conexión aquí, una incoherencia confirmada allí,
una secuencia de hechos que solo tenía sentido de una manera y no de la otra. Cada pieza que encajaba volvía el cuadro un poco más nítido, y el cuadro que estaba emergiendo era radicalmente distinto del que había sido presentado a la comunidad como verdad establecida. Lo fascinante de este proceso es lo que revela sobre cómo se construyen las narrativas falsas. Rara vez están compuestas de mentiras puras y simples, eso sería demasiado fácil de desmontar. Están hechas de hechos reales, reorganizados, recontextualizados, con vacíos estratégicos llenados por suposiciones que parecen razonables. Es como un mapa que usa nombres de ciudades reales pero coloca todas en los lugares equivocados, parece legítimo a primera vista, pero cuando intenta seguir las rutas, nada llega a donde debería. También estaba el elemento humano en esta reconstrucción, conversaciones con personas que conocían fragmentos, que habían observado detalles que no parecieron importantes en su momento pero que, dentro del nuevo contexto, adquirían significado. Este es un aspecto que las investigaciones formales suelen subestimar, el conocimiento que existe en los márgenes, en las memorias de quienes estuvieron presentes pero no fueron consultados. En las observaciones de quienes vieron algo sin saber exactamente qué estaban viendo. Reunir esos fragmentos era un trabajo que exigía confianza además de método, las personas necesitaban creer que hablar valía la pena. Y mientras ese trabajo ocurría en silencio, lejos de los ojos de la comunidad que aún operaba dentro de la narrativa antigua, se estaba formando algo con el peso y la consistencia que había faltado en todo lo presentado hasta entonces. La verdad estaba siendo reconstruida, ladrillo por ladrillo, con el mismo cuidado y la misma paciencia con que se había construido la mentira. Y cuando la verdad se reconstruye con ese nivel de rigor, no llega susurrando. Llega con el peso de todo lo que fue necesario para traerla de vuelta. Existe una expectativa que la mayoría de las personas tiene sobre el momento en que la verdad finalmente sale a la luz, que será catártico, que tendrá la energía de una explosión, que el mundo se detendrá por un instante para reconocer lo que ocurrió. La realidad casi siempre es distinta. Cuando la verdad llega después de haber sido enterrada durante mucho tiempo, después de haber costado tanto reconstruirla, no grita. Pesa. Tiene una gravedad silenciosa que es, paradójicamente, más impactante que cualquier grito. La revelación no llegó como un golpe único. Llegó como una marea, gradual, inevitable, sin prisa, pero imposible de contener. Los hechos fueron presentándose en una secuencia que seguía la lógica implacable de quien había hecho el trabajo de reconstrucción con rigor. Cada punto sostenía al anterior, cada conexión reforzaba la siguiente, y el cuadro que se iba formando ante los ojos de quienes observaban era imposible de ignorar sin un esfuerzo activo de negación. Y hubo quienes intentaron negar, pero la estructura de lo presentado no dejaba margen suficiente. Lo que ocurre en una comunidad cuando se da cuenta de que abrazó una mentira es algo complejo y difícil de observar. No hay uniformidad, las reacciones se distribuyen en un amplio espectro. Hay quienes sienten una vergüenza genuina, quienes reconocen sin rodeos que se equivocaron. Hay quienes guardan silencio, procesando, sin poder todavía traducir lo que sienten en palabras o acciones. Y hay quienes resisten, quienes buscan formas de reinterpretar lo revelado para preservar, en la medida de lo posible, la versión que habían adoptado. Cambiar de opinión tiene un costo, especialmente cuando uno ha invertido públicamente en la versión equivocada. Pero el detalle que quedó suspendido en el aire, que nadie podía ignorar por completo aunque quisiera, era cuánto había costado todo aquello. No en abstracto, no como concepto, sino de forma concreta y humana. Una persona real había tenido su reputación destruida. Había sido ridiculizada, aislada, amenazada, acusada de un delito que no cometió, llevada al colapso, empujada hacia una casi tragedia. Todo eso había ocurrido no porque las pruebas apuntaran hacia ella, sino porque una narrativa había sido construida con la habilidad suficiente para hacer el trabajo que las pruebas no hacían.
Existe una expresión que captura bien el peso de ese momento: la verdad libera, pero el camino hasta ella cobra un precio que no siempre es justo. Ella había pagado ese precio completo, con intereses. Lo había pagado con tiempo, con salud, con relaciones, con la versión de sí misma que existía antes de que todo aquello comenzara. Y la revelación, por necesaria y justa que fuera, no le devolvía nada de eso. No había forma de rebobinar. No había forma de borrar lo que se había hecho y vivido. La verdad llegó, pero llegó sobre un terreno que había sido devastado. Lo que la revelación hizo, sin embargo, fue algo que tampoco debe subestimarse: le devolvió la narrativa. Durante todo ese tiempo, otras personas habían decidido quién era, qué había hecho, qué representaba. La revelación pública retiró ese poder de quienes lo habían usurpado y lo colocó de nuevo donde siempre debió estar: en los hechos, en la lógica, en la secuencia real de los acontecimientos. Eso no deshace el daño. Pero hay algo profundamente importante en que la versión verdadera de una persona sea reconocida públicamente después de haber sido borrada durante tanto tiempo. Y entonces llegó el silencio, no el silencio del principio, aquel silencio cómplice de quienes preferían no involucrarse. Sino un silencio distinto, más pesado, el silencio de quienes están digiriendo lo que acaban de comprender. Todos percibieron, en distintos grados y con distintos niveles de incomodidad, lo que casi había ocurrido. Una vida casi destruida. No por un enemigo declarado que nadie hubiera visto, sino por un mecanismo que todos, en alguna medida, habían alimentado, con la risa, con el silencio, con la aceptación pasiva de la versión más fácil. La pregunta que quedó flotando después de la revelación no era sobre ella. Era sobre los demás. Sobre lo que cada persona había elegido en cada momento en que tuvo la opción de cuestionar y no cuestionó, de escuchar y no escuchó, de defender y no defendió. La revelación había respondido quién era ella. Pero había dejado abierta, para cada uno que siguió esa historia, una pregunta mucho más incómoda, sobre quiénes habían sido ellos mientras todo aquello ocurría. Después de todo lo que esta historia reveló, hay algo que se vuelve imposible de ignorar: el peligro real no estaba solo en las acciones de quienes actuaron contra ella. Estaba en las omisiones de quienes observaron. Estaba en la comodidad de creer en la versión más fácil. Estaba en el silencio de quienes sabían que algo no encajaba y eligieron no preguntar. Y esto no es un juicio sobre los personajes de una historia. Es un espejo. Porque todos nosotros, en algún momento, ya hemos sido esa persona que se quedó callada cuando no debía. Vale la pena detenerse y hacerse algunas preguntas que realmente incomodan. ¿Cuántas veces has formado una opinión sobre alguien basándote en lo que otros dijeron, sin intentar entender por tu cuenta? ¿Cuántas veces te reíste junto a algo que, en el fondo, sabías que no era justo, solo porque era más fácil que nadar contra la corriente? ¿Cuántas veces viste a alguien siendo empujado fuera de un círculo y te quedaste quieto, diciéndote que no era asunto tuyo? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Y precisamente por eso necesitan ser hechas. Su historia no trata de debilidad, trata de lo que ocurre cuando los sistemas fallan, cuando las comunidades eligen la comodidad por encima de la justicia. Cuando el silencio colectivo se convierte en el arma más eficiente que existe. Pero también trata de resistencia. Del hilo que no se rompió cuando parecía que debía romperse. De la verdad que, por más enterrada que esté, encuentra un camino cuando al menos una persona está dispuesta a seguir las preguntas hasta el final. Una sola persona es suficiente para cambiar el rumbo de una historia. Eso debe recordarse. Así que aquí está el verdadero desafío que deja esta historia: no es solo sentir empatía por lo que ocurrió. Es decidir quién vas a ser la próxima vez que estés frente a una situación parecida. La próxima vez que una narrativa ya preparada llegue hasta ti, ¿la aceptarás sin cuestionar? La próxima vez que alguien a quien todos están ignorando intente ser escuchado,
¿Serás una persona más que mira hacia otro lado, o serás quien haga la pregunta que nadie quiere hacer? Esa elección define mucho más de lo que imaginas sobre quién eres realmente. Y hablando de apariencias engañosas, hay otra historia que ahora necesita ser contada. Una mujer a la que todos veían como sin valor, completamente sola, sin ninguna oportunidad. Pero esa era solo la parte de la historia que te dejaron ver. Porque debajo de esa imagen de fragilidad, se estaba jugando un juego en un nivel que nadie a su alrededor estaba preparado para entender. El próximo video se titula, Parecía débil, sin valor y sola, pero esa era solo parte de la historia. Ve a verlo ahora, porque, igual que en esta, nada es exactamente lo que parece. Hasta que es demasiado tarde. Si este contenido te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque las historias que realmente importan, aquellas que muestran cómo funciona el mundo de verdad, por debajo de la superficie, siguen llegando. Y no querrás quedarte fuera.